Bienvenidos a Mucha Dosis, en Clínica Foglianini, compartiendo y creando juntos. Querida Betty, bienvenida al podcast de la Clínica Mucha Dosis. Qué gusto tenerte acá. Es un placer para mí estar aquí. Buen día. Buen día, vamos a ir directo. Yo sé que usted ya tiene la solución de cómo tienen que ser los hospitales en el mundo. Con tu experiencia, ¿qué cambiaría con lo que has aprendido en la clínica? ¿Qué harías diferente en los hospitales en el mundo? Aumentarle más amor a las personas que estamos del otro lado del paciente. Pedir a Dios que nos aumente amor, digamos, para atender. Y para el lado de enfermería, ¿qué significa el amor en un hospital? Ser humana, ¿no? Ser consciente de lo que estamos atendiendo a una vida y amar esa vida porque lo tenemos delante nuestro, ¿no? Y hay que dar el servicio completo, amando la vida precisamente. Bueno, empezamos con la respuesta final, que creo que es el resumen, pero ahí vamos a ahondar. Para las personas que no te conocen, ¿quién es Betty Vargas? Betty Vargas, una mujer que fue formada para la atención de los pacientes. Ahora sé que el motivo de vida, mi vida, había sido para atender, para ayudar a las personas enfermas o necesitadas en salud. Lo digo segura de eso porque seguro que si vuelvo a empezar, haría lo mismo. Dentro de lo que sería enfermería y estar segura de esa vocación y esa misión de vida, ¿no? De servir, ¿cómo entraste en el mundo de la enfermería? ¿Te acordás en qué momento elegiste estudiar enfermería? En realidad creo que fue una casualidad. Me comentó mi padre, me dice, ¿querés ir a aprender enfermería? ¿Qué edad tenías más o menos? Tenía 14 años. Y yo dije, sí quiero. O sea, vos no habías pensado, ni lo habías soñado, ni nada, de nada. Imposible, nada. No estaba en mi pensamiento. Entonces, a la pregunta yo dije que sí. Y me llevó a aprender como visita, como amiga. Estuve en el oncológico 2 años. Me dediqué completamente, salí del colegio y iba corriendo al hospital. O sea, que desde los 14 años ya empezaste a ir a un hospital. A conocer un hospital, movimiento. Al oncológico. ¿Dónde era el oncológico? Ahí donde es ahora, en el tercer año. Ahí mismo. Sí, en el mismo. Pero eso le quedaba lejos en ese momento. Me quedaba lejísima. Pero bueno, una muchacha, uno va, ¿no? Y yo desde ese tiempo me gustó. O sea, fuiste, ¿y te acordás las primeras veces porque el oncológico podría ser un lugar que es difícil, ¿no? Muy difícil. Ver las realidades, porque son realidades extremas, ¿no? Bien crudas. Yo en la primera experiencia marcada y que se me ha quedado hasta hoy, y yo creo que nunca lo voy a olvidar, y yo creo que son esos puntos en los que uno termina diciendo, si así es esto, entonces yo tengo que ayudar, no sé, tengo que estar más despierta, más atenta, y creo que son las claves que me han ayudado a formarme, digamos. Es duro, el cáncer es bien fuerte, y la primera experiencia, diría yo, fuerte, marcada en mi vida fue como a los 15 años, digamos, antes de ya estar como personal del oncológico. O sea que usted estuvo de los 14 y siguió yendo, iba todas las tardes. Iba todas las tardes porque en la mañana iba al colegio. ¿Y así hasta qué edad? O sea, salí bachiller y me becaron en el oncológico para estudiar. Estudié y trabajé en el oncológico unos años. O sea que el oncológico fue parte inicial importante. Fue mi cuna. Su cuna. ¿Qué situaciones son las que marcan? ¿Había muchos niños de 14 años ahí en el oncológico o usted era la... No, yo era la mascota, la cachorrita de ahí, así me decían, ¿no? Los médicos y las enfermeras, todas eran mayores, entonces me decían la cachorrita. O cuando conversaban ellos temas así de grande, yo muy jovencita, entonces se callaban cuando yo llegaba, me decían, cállese, ya llegó Betty. Entonces yo decía, ¿por qué? Porque eran sus temas, ¿no? Claro. Y así muchas cosas, digamos, llegué a crecer ahí, terminé de crecer ahí. O sea que ya ahí, una vez que conociste ese mundo, no te quedó duda de que ibas a ser enfermera. Sí, yo creo que fue eso lo que me marcó, me agarró, porque el tema de un paciente con cáncer no es solamente lo que conlleva, digamos, la enfermedad al paciente, sino a la familia, al entorno del paciente. Y es un trauma, algo que sí o sí requiere que alguien le ayude. No solo al paciente, sino al familiar que está ahí con el paciente. O como le digo, a todo el entorno. La mayoría de los pacientes oncológicos son abandonados por el tema económico, son abandonados incluso de su propia familia porque es un tema
de una salud un cuadro largo, digamos, ¿no? De atender. Son años y a veces en el camino son abandonados. Duro, ¿no? Bueno, después del oncológico, entonces, cuando estudiaste enfermería, ¿dónde estudiaste? Soy auxiliar de enfermería. Estudié en el hospital de niños, ahí era la base, digamos, para estudiar. Estudié ahí un año completo, 1 año 3 meses. Fue un año muy ajetreado porque era práctica y teórico, así que era 24 horas comiendo de almuerzo un guineo y un pan, muchas veces, porque no daba el tiempo así en el estudio antes. ¿En qué momento llegaste a la clínica? ¿Cómo llegaste a la clínica? A la clínica llegué, yo ya trabajaba en el Distrito 3, perteneciente al CDE, y en ese tiempo la licenciada que trabajaba ahí con nosotras, Teresa Segarra, trabajaba aquí en la clínica, y nos invitó a mí y a una colega, Charito Céspedes. Entonces yo le dije, sí, yo quiero ir. Entonces yo vine y empecé a trabajar. Y después ya a los años le invité yo otra vez a Rosario, y Rosario vino conmigo. De ese modo llegamos aquí. ¿Hace qué año fue eso? En 92. Dentro de esas experiencias en la clínica, Betty es una persona muy querida. ¿Cómo logra que las personas tengan ese cariño hacia usted? ¿Qué piensa que es central en el tiempo, ¿no? Porque a veces uno no se da cuenta lo que uno va sembrando, pero hay ciertas actitudes que uno va viendo que hace que las personas, que uno sea una persona querida en una organización. ¿Qué piensa que tiene usted para que las personas la quieran o no la quieran? Yo creo que primero es la gracia de Dios sobre uno. Yo sin él no podría hacer nada. El ser empático, porque siempre hay que ponerse en el lugar ajeno, en el otro lugar. Así sea un compañero de trabajo o así sea un paciente, hay que ponerse en ese lugar para poder entender, conversar, charlar, y eso te hace sensible a poder entender algunas necesidades o temas para conversar. Ahora, ¿cómo se evita de que, digamos, soy cariñosa, soy la buena gente, ¿no? Soy la hermana, la madre, la que da buenos consejos, pero también cómo uno hace para no ser solamente eso y a veces decir las cosas cuando hay que decirlas, ¿no? Porque a veces la gente tiene en la mente que uno va a ser, digamos, si uno es el buenito o la buenita, va a estar quizás cuidando y protegiendo, pero a veces también hay que lanzar a las personas, ¿no? A que se salgan de su zonita, ¿no? ¿Cómo ha logrado eso? Porque el problema es cuando uno es muy buena gente, ¿no? O cuando uno es muy pendiente de los demás, es como que, ¿será que le digo? ¿Será que no le digo? ¿Se va a dejar conmigo? ¿Voy a perder la amistad? Quizás eso uno no es tan directo o tan sincero. ¿Qué piensas? Básicamente hay que tener honestidad. Siempre digo que el respeto guarda el respeto. Entonces, un amigo, conversa, charla, es verdad. Hay que tener amigas, amigos, pero cuando ya el amigo o la amiga falta el respeto, porque hay una falta de respeto cuando termina de invadir tus derechos también. Entonces, es ser honesta, decir las cosas francamente. Pero tus derechos, pero también están los derechos de los pacientes, también están los derechos, ¿no? del equipo, de la clínica. O sea, yo siento que a veces las personas cuando son muy amables, lo que hablamos en algún momento, ¿no? Es el amiguismo, ¿no? Uh-huh. El amiguismo, sí, cuidarte y protegerte y más o menos alcahuetearte muchas veces, ¿no? ¿Cómo evitamos caer en eso cuando uno es muy buena gente? Y que hay que ser buena gente. ¿Qué significa? Que no te pillen haciendo cosas que no quieres que otros hagan. Entonces, ser buena gente significa mantenerte, ¿no? En esa línea, que cuando hay algo malo, saberlo decir en su momento, aunque les caigas mal en ese momento y en un momento dado van a reconocer. Y bueno, saben quién es uno, ¿no? Entonces, difícilmente uno debe tolerar las cosas que están mal porque están mal. Definitivamente, la amistad no es eso, digamos, ¿no? La amistad es mantenerse siempre bajo las normas, peor en una institución, en un trabajo. En mi casa yo lo mantengo así, digamos. Amo, doy, pero también tengo que jalar cuando toca jalar. Entonces a mí alguna vez me han llamado aquí la mamá de los pollitos, por ejemplo, ¿no? Vete la mamá de los pollitos. Sí, yo no me queda duda de eso. ¿Pero por qué? Porque, bueno, en algún momento sí, cuando tocaba hablar, yo las llamaba a un ladito y hablábamos de cosas serias, como digo, ¿no? Decir las cosas como son. Y bueno, cuando hay que jugar, cuando hay que trabajar duro, o sea, todo su tiempo eso. Yendo a las experiencias tuyas en el tema hospitalario, aparte del oncológico, ¿dónde más has trabajado? Trabajé en la Caja Nacional, en el Distrito 3, como dije, y aquí en la clínica. ¿Y en la Caja Nacional mucho tiempo? En la Caja Nacional trabajé, sí, unos 4 años. Pero más antes había trabajado en la Caja Nacional en Cochabamba, también cuando un tiempito me fui para Cochabamba, trabajé allá en la Caja. En este programa intentamos mostrar las prácticas
administrativas, ¿no?, que existen en las empresas, pero en este caso en una clínica, y hablábamos de, con tu experiencia, lo que se resume un poco sería en el amor hacia las personas que dan el servicio y que obviamente esas personas amen a los pacientes, ¿no? Amen lo que hacen. Específicamente, ¿qué prácticas serían que no son amorosas? ¿Cuáles son las prácticas que no funcionan, que toda empresa o todo hospital debería eliminar? ¿Qué no debiera existir? ¿O qué debiera cambiarse? ¿O qué hace daño? A veces las rutinas, ¿no? O la burocracia. La gente lo hace rutina y con todo eso queda... Yo he pasado por, como le dije, por otros lugares donde he visto que, por ejemplo, en un momento a mí me dijeron, no hagas eso porque si no se van a acostumbrar. Pero ¿quién? Las mismas colegas. Entonces yo decía, pero tengo que hacerlo porque es mi obligación hacerlo. Decía, sí, pero no lo hagas aquí porque las otras se van a acostumbrar. Es mal acostumbrarla. Entonces, pero un procedimiento... ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿De qué se va a acostumbrar? Por ejemplo, en mi atención, yo tenía que estar velando que los niños no tengan fiebre, que los niños tengan que... Cuando me tocaba ir a tomarles los signos vitales, tomarles completo, pues, ¿no? Lo que significa signos vitales. Entonces, de temperatura, frecuencia cardíaca, hablando de niños. Alguna vez me decían, no le tomé frecuencia cardíaca, no es necesario, solo la temperatura. Yo decía, ¿pero por qué? O sea, la temperatura no es todo. Entonces, son a veces las prácticas que se terminan haciendo como una monotonía, el trabajo. Básicamente es no amar lo que haces. Esa gente entra en rutina, haciendo las cosas por rutina, no por amor, no por vocación. Pero en ese caso, cuando te decían, ya, pero no, vos no hagas esto diferente, ¿no? Nosotros aquí, los signos vitales que tomamos son estos, supongamos la temperatura. No tomes los signos cardíacos. ¿Pero por qué? Porque así es, no te compliques. Entonces se empieza a volver una práctica, una rutina, y todo el mundo hace lo mismo y nadie pregunta nada. Lo que se va volviendo es que vas teniendo personas que no, como ustedes decían, que no aman lo que hacen. Y ahí tenés un temita, ¿no? Cuando tenés personas que están en una organización que no aman lo que hacen, especialmente cuando usamos el término funcionario, cada industria tiene sus creencias, ¿no? Y cada industria tiene su propio vocabulario. Y en el vocabulario de los hospitales se usa mucho el tema de funcionarios, ¿no? Entonces el funcionario es el que cumple su función. Entonces las funciones de la enfermera, supongamos, es tomar los signos y es tomar, no sé, la temperatura. Y viene alguien y dice, ¿y por qué no hacemos esto? No sé, es que oye, tus funciones son estas. Y empezás a tener funcionarios, y cuando acordás, todo el mundo en la empresa o en el hospital hace lo que se supone que es lo que tiene que hacer, ¿no? Que son sus funciones, sí. Y salir de ahí cuesta un mundo, ¿no? Yo tengo una muy fea experiencia. Diría yo, mi primera y única llamada de atención que me lo hicieron fue en la caja, y me llamaron la atención por algo que hice, y yo hasta hoy sigo preguntándome, dije, y me sigo preguntando, ¿qué piensan esas personas que ganan muy bien? Pero yo digo, ¿cómo se pone en el zapato del paciente? Me llegó un paciente muy delicado, yo no lo había visto, el paciente yo estaba en consultorio, pero siempre ando como curiosa, ¿no? Por todos lados. Y entonces de consultorio a la emergencia eran unos pasos, y escuché un grito de alguien que dijo, tengo a un niño que está con la barriguita abierta. Me alerté, pero el hombre decía con la panza abierta. Claro, con el miedo, el temor, gritaba el hombre. Entonces yo vi que la enfermera no se movió su asiento y le dijo, tráiganlo. Pero yo ya trabajaba aquí en la Foyanini y yo trabajaba en emergencia. Entonces yo veo aquí nosotros corremos y atendemos. No esperamos que el paciente venga hasta la cama si está viniendo herido. Entonces agarré la camilla, fui corriendo a apoyarlo y traerlo al niño. Me metí a una función que no me correspondía. Y hasta hoy me sigo preguntando por eso. Digo, vino la supervisora y me llamó la atención. Me dijo que era un rol que no me competía y yo no debía haberme metido. Y me sigo preguntando hasta hoy. Entonces, no amamos la vida si nosotros estamos para servir. En ese momento era crítico, había que hacer algo. Y yo estoy con la conciencia tranquila de que lo hice bien, ¿no? Que no le haya caído bien a cierta persona por sus normas o sus reglas, que eso es lo que debía evitarse. Allá ella, ¿no? Pero me acuerdo que lloré de impotencia, porque yo decía, no puede ser, si es una vida. Fueron cosas que me fueron formando para ser diferente, ¿no? Entonces las cosas que uno vive o que uno ve y que están mal, que no sea para copiar, sino que sea para mejorar. Entonces siempre pensando en eso, uno tiene que todos los días, ¿no? Meditar en las cosas que te ha tocado vivir para no cometer esos errores, porque son feas.
Entonces, dice mucho de qué clase profesional somos, digamos. ¿Cómo fue su comportamiento después de eso en ese lugar? Decidí salirme porque no encajaba. Es más, cuando me acuerdo que llegué aquí, porque estaba en la emergencia, y se lo comenté al doctor Foyanini. El doctor me dijo, mira, estamos para atender. Donde sea que vayas, así sea en el mercado, así sea en la calle, así sea en el micro, no podés pasar por alto, tenés que atender. Entonces, y mientras vos prestés servicio, esa es tu función. Y olvídate. Me dijo, no olvídate de las cosas que te han dicho, porque de verdad que a mí me dolió. Como le digo, fue mi primera llamada de atención. Fue verbal, fue una llamada de atención verbal. Pero yo me acuerdo que lo único que le dije a la licenciada fue, bueno, si usted cree que eso es correcto, escríbalo y me lo da el memorando. Fue lo único que yo le dije. Pues no yo me aguantaba de decir otras cosas, ¿no? Pero fue lo único que le dije. Y bueno, nunca me lo hizo llegar escrito, pero marcó mi vida. Lo que pasa es que si uno se pone a pensar, y estamos hablando de eso, ¿qué año fue? Eso ha sido hace unos 27 años. El mundo va cambiando, ¿no? Pero uno se pone a pensar que eso era el estándar hace 30 años atrás, de lo que significaba, de dónde venimos, porque si no entendemos nuestra historia, la vamos a seguir repitiendo, ¿no? Y en el tema empresarial venimos de ese mundo, y en el tema hospitalario venimos de ese mundo. ¿Y cuál es el mundo? Es el mundo donde alguien hizo unas reglas y se supone que el resto de las personas las tienen que cumplir. Se enmarcan. Entonces, estamos para cumplir reglas. ¿Hace sentido o no hace sentido? Eso no importa, ¿no? Fíjese que la mentalidad de esa enfermera probablemente está segura, 100% segura que era algo correcto. Yo creo que más que entender por qué lo hizo, por qué fue la llamada de atención, yo lo que trataría de entender es cuál es su visión de mundo. Y no es tan difícil entenderla tampoco, ¿no? Pero cuando uno entiende que las personas no actúan de cierta forma necesariamente porque quieran, sino no porque están condicionadas a ver el mundo de cierta forma, quizás a esa enfermera también le tocó en algún momento, ¿no?, que quiso hacer algo y alguien vino y le dijo, no, esto funciona. Entonces ella aprendió que tenía que ser solamente su función. ¿Y qué significa solamente su función? Solamente lo que me dicen que yo haga. Y parece una cosa de hace 30 años atrás, pero sigue pasando en las empresas. Lo que estamos intentando transmitir en este podcast es que las empresas, lastimosamente, venimos de ese mundo donde estaba pensado, ¿no?, que algunos pensaban y otros seguían. Algunos hacían las reglas y otros solo tenían que cumplirlas. Y ese paradigma y esa forma de pensar es totalmente falso, porque usted me puede enseñar a mí muchas cosas sobre enfermería que yo no sé. Y quizás yo le puedo enseñar a usted, no sé, algunas cosas sobre finanzas que quizás usted no sabe. Pero no porque yo sepa de finanzas significa que usted me va a hacer caso a mí. O porque usted sepa de enfermería yo le tengo que hacer caso. Digamos que sería obediencia ciega. Y para eso tenemos cabeza, para eso tenemos cerebro, para eso tenemos emociones y tenemos la capacidad, y tendríamos que tener la capacidad absoluta de poder conversar y hablar abiertamente las cosas. Entonces, lo que nosotros planteamos inclusive puede ser hasta al revés de quizás esa situación que a usted le toca vivir viene un paciente, alguien está pidiendo, supongamos, socorro. Y ahí la pregunta es, ¿qué es lo más inteligente para hacer? Probablemente en el tema, digamos, de socorro, es inteligente tener un manual de cómo atender a los pacientes en emergencia. ¿Le suena inteligente entrenar a las personas en cómo atender a los pacientes en la emergencia? ¿Es inteligente que las personas de emergencia sepan actuar en los diferentes casos de pacientes que le pueden llegar? Normalmente tenemos protocolos de atención, ¿no es cierto? Que, bueno, son normas, como diríamos. Pero cada caso es diferente al otro. Sigo diciendo que si nosotros somos humanos, nos vamos a poner en el otro lugar y vamos a hacer con nuestro conocimiento, ponerlo en práctica. No puedo yo atender bajo las mismas normas a todos los pacientes por igual, o hacer las cosas como, no, así está establecido. No es así. Peor en la salud, yo creo que uno más uno nunca es dos. Sí, la salud es diferente. 100%, y ahí usted tiene toda la experiencia y nos puede contar de todos los diferentes casos que han tenido ahí en la emergencia. A lo que me refería era, nosotros damos cursos de cómo atender a pacientes críticos que han tenido algún accidente. Ese tipo de entrenamiento, ¿es importante? Es muy importante. Es importante. No es que viene un paciente, supongamos, herido de bala, y vamos a empezar en ese momento a conversar qué hacemos, ¿no? ¿Qué pensás? ¿No? Porque yo no soy ni médico ni enfermera, pero me siento no parte de la clínica. Estamos entrenados para esa situación.
Exacto. en lo médico. Entonces, los médicos, las enfermeras y las personas que atienden en la emergencia han hecho diferentes cursos, diferentes capacitaciones, diferentes experiencias, todo el tiempo para saber qué hacer en los diferentes casos médicos que pueda llegar. Ahora, ningún caso es idéntico, ¿no? Ningún. Cada caso es especial y todo el tiempo hay que estar pensando qué falta, ¿no? A quién llamamos, tenemos todo, ¿no? Entonces se va armando, pero mientras más se planifica, estamos mejor preparados para las situaciones que vienen, ¿no? Cada experiencia sirve para crecer, ¿no? Hay que, después de una experiencia, yo así crecí aquí en Apoyanini, una experiencia fuerte, salíamos de días del paciente, ya se estabilizaba el paciente. Si pasábamos a quirófano, pasábamos a sala, no sé, dependiendo del cuadro, terminaba toda esa crisis de la emergencia y evaluábamos. Y se decía, bueno, la próxima hagamos esto, hagamos más esto, no hagas esto, no volvás a cometer este error, y evaluación. Entonces eso ayuda a crecer bastante. Y uno tiene que estar abierto a seguir aprendiendo porque todos los días se aprende. Sin duda. Ahí, por ejemplo, es totalmente diferente. Inclusive en una emergencia, donde hay un entrenamiento y todo, es totalmente diferente a que venga un médico y diga, bueno, señores, no, la próxima tienen que hacer esto y esto es así. A que sea una conversación abierta entre todo, oye, ¿no? También usted, doctor, esto, ¿no? Todos. Usted, licenciada, esto. Y cada momento es diferente. Pero ahí también usted iba a que, especialmente en lo humano, ahí sí que cada situación y cada momento es totalmente diferente, ¿no? Y uno tiene que estar atento a la familia, que ya tiene, no sé si es un niño, ¿no? Con quién uno habla, cómo es el tono. No hay una situación que sea idéntica, pero sí obviamente en lo médico hay mucho entrenamiento para que uno esté listo para las diferentes situaciones. Volviendo al ejemplo que a usted le tocó vivir, nosotros más bien en la clínica lo que siempre hablamos es que si yo veo algo que no está bien, yo me responsabilice de una forma inteligente. Ahora, inteligente no significa, supongamos, que yo veo que hay un paciente que está sangrando. No sé, absolutamente, no sé poner una curita, ¿no? Entonces, yo veo que un paciente está sangrando, no voy a ir yo a atenderlo porque yo no estoy formado para eso. Pero si veo que no lo están atendiendo, pregunto quién lo está atendiendo, no pregunto si ya lo vieron, no, quizás converso con la persona, para decir, supongamos que están, no sé, que ya van a venir a atenderlo, ¿no? Para que sepa, ahorita vienen, ¿no? Lo que fuera, ¿no? Pero con inteligencia, con prudencia, con sabiduría, con experiencia, para no ir a hacer lo que uno no tiene que hacer, para no ir a hablar lo que uno no tiene que hablar. Entonces quizás el mensaje no es, dentro de las organizaciones, quizás el mensaje no es metete en lo tuyo y no te metas, ¿no? En lo ajeno, que más o menos fue lo que le dijeron a usted. Sí. Sino el mensaje es diferente cada vez, entendiendo que cada persona tiene algo para aportar, pero que pensemos lo que hacemos y que estemos atentos de cómo ayudamos al prójimo, que creo que era un poquito lo que usted hablaba, ¿no? Del amor. Entonces, cuando nosotros nos manejamos una organización con amor, totalmente diferente de esa organización que a usted le tocó vivir hace 30 años atrás, que más bien te decía, no te metas donde no tenés que meterte. ¿Cómo podemos manejar esa organización con amor? Y no es, a veces vamos conversando en los episodios, creo que cerca de 40, y uno va aprendiendo, ¿no? Y quizás es más fácil como organización decir, aquí está, ¿no? Tu manual y vos haces lo que tenés que hacer. Y sí, en la parte médica hay guías con respecto a cómo atender un paciente que está quizás en un paro cardíaco, ¿no? Cómo atender a un paciente que está con un ACV, ¿no? Cómo entender. Obviamente porque la parte médica sí tiene mejores prácticas, pero en la parte humana y en las relaciones depende. Inclusive se vuelve tan crítico que es una de las funciones más críticas, nos lo han comentado varias personas, que a nivel de los pacientes una de las cosas más importantes es saber cómo hablarle, saber cuándo hablarle, saber que hay personas que están más abiertas, ¿no? A que uno se acerque más, hay personas que prefieren mantener la distancia, y eso, ¿no? Es muy de psicólogo de cada momento de forma diferente. Yo, con lo que usted decía, con el tema del amor, cuando estábamos hablando hace un par de años atrás y le preguntábamos a las personas de la clínica qué quieren, ¿no? Y más o menos en resumen, ¿no? Queremos que nos amen. Y le preguntas al paciente qué quiere y dice, queremos que nos traten con amor. ¿Cómo le voy a dar amor a 500 personas que trabajan en la clínica? ¿Y cómo vas a lograr que las personas amen a los pacientes, ¿no? Y ahí te das cuenta que la forma tradicional de los hospitales y de las empresas no alcanza.
no alcanza, porque ese paciente quería que lo atiendas rápido, ese paciente que esa experiencia que le marcó a usted. Y por el lado, digamos, el equipo lo que quiere es, ¿no?, ir a su ritmo, ¿no?, y que no le freguen, ¿no? Y nosotros, no, calmate, digamos, que ya no te preocupes de de tu herida, no es tanto, no te vas a morir, parece que te vas a morir, pero no te vas a morir. Pero el paciente espera, y hoy en la clínica sabemos que los pacientes que vienen a la clínica no, esperan una atención con amor, espera que lo traten con cariño, espera que lo atiendan rápido, espera que le digan las cosas. Cada vez el cliente espera más. Y dentro de esa misma forma a nivel organizativo, la forma de antes no funciona, pero todas las empresas siguen pensando de la misma forma y volvamos a la esencia de cómo funciona una organización, una empresa. El gerente, quizás un directorio, y dice, bueno, señor, tenemos que hacer las cosas así. Se la transmite al jefe y el jefe intenta que todo el mundo haga caso. Y en ese interín, lo que nos lleva es a los hospitales en el mundo, que en Bolivia no es así, pero en el mundo, no, todos conocemos, pues, ¿no? Que son los hospitales donde la gente, esas personas que aman lo que hacen y que todos los días vienen y dan lo mejor de sí, no son el 100% de las personas. Bueno, siguiendo con las experiencias, que dentro de la definición del amor en un hospital, ¿qué es lo que usted ha visto cuando la gente ama lo que hace? ¿En qué se ve? ¿Cómo se ve? Se refleja en el trabajo. En todo lo que decía, yo estaba pensando, ¿no? En la Biblia dice que el que quiere amigos ha de mostrarse amigo. Y yo personalmente, yo digo, si yo cuando voy a buscar una atención, quiero que me la den. Entonces, cuando yo tengo que dar atención, tengo que darla, ¿no? Entonces, yo tengo que sembrar lo que yo quiero. ¿A quién no le gusta recibir un abrazo? A todos. Yo creo que no hay una persona que diga, no me gusta el abrazo, déjame. No, yo creo que hay un par de... No, pues. Pero intenta la segunda vez, se va a dejar abrazar. Entonces, no se rinda, ¿no? Claro. Pero la mayoría de las personas, yo creo que a todos nos gusta que nos atiendan así, mirándonos la cara y atendiéndonos. Esa es la atención dirigida, ¿no? Personalizada. Lo tenemos un tiempo a nuestros pacientes, ¿no? Un tiempito, quizás 15 minutos, quizás 1 hora, quizás 2 horas va a estar con nosotros. Entonces ese tiempo aprovecha para darle, apoyarle, asistirle, como dicen nuestra labor. Entonces, es un tiempito que podés hacerlo, que no te enmarquen las reglas, porque las reglas sí están establecidas porque hay que tener leyes, y las leyes hay que respetarlas, pero también tiene que uno dar de lo que sabe dar, ¿no? Entonces, combinar las cosas, lo que sé con lo que siento, para poderlo hacerlo bien. Deme ejemplo de lo que significa una atención con amor. ¿Dónde se ve? Cuando lo tienes ahí delante tuyo. Para empezar, yo desperté hoy y dije gracias por tener la vida y por la oportunidad que Dios me da para venir y atender. Porque creo que fui formada para eso. Dios me hizo para eso. Entonces, mientras yo lo haga, siento que el propósito de Dios se está cumpliendo. Entonces, de mí es el mantener el propósito de Dios, mantenerme en su propósito. Y mientras yo tenga la oportunidad de atender bien a mi paciente. Entonces, que yo tenga que complacer siempre a Dios. Que todas las cosas que yo haga, lo haga como para Dios, no como para el hombre. Esa es la clave. Usted hace las cosas con amor. ¿En qué se diferencia de hacerlo por amor a hacerlo por cumplir? ¿En qué se ve? ¿Cómo el paciente lo va a percibir? ¿Cómo su equipo lo va a percibir diferente? Hay que escuchar más al paciente, preguntar, ¿no? Indagar poco a poco, ganarse la confianza del paciente para que le vaya hablando a uno, confiando. A veces los pacientes dicen más cosas a la enfermera que al mismo médico. Porque usted, hoy día, para las personas que no saben en qué área está hoy. Ahorita estoy en imagenología. Entonces, en imagenología, cuénteme detalles específicos donde el paciente siente el amor de parte de ustedes. Viene para un estudio, sí, ¿no? Vienen llenos de miedos. A veces no saben qué es ese aparatito y viene con la idea de que van a entrar a un cajoncito o algo. ¿Cuál de los equipos? Ahora estoy en tomografía, pero vienen siempre con el temor, ¿no? De que, ¿qué será eso? Algunas personas ya hicieron el estudio en otro lado tal vez, o tal vez aquí también, no sé, pero cuando vienen con nervios, no vienen preocupados por su diagnóstico, vienen quizás doloridos porque están con el cuadro, y entonces, bueno, los saluda con el nombre. Yo creo que esa es la clave. Y luego andarle en la batita, ¿no? Decirle que no tenga miedo, pase, no tenga miedo. Esto va a ser un ratito, ¿no? Va a ser para tomar 10 minutos, 5 minutos, dependiendo de lo que vamos a hacer. Y mientras uno lo va tapando, va conversando con él, ¿no? Ganar confianza. Y a veces en esa confianza es cuando ellos empiezan a relajarse. Y entonces empiezan a que no sea
brusco, digamos, eso de venir a buscar diagnóstico, sino más bien sea un proceso en el que ellos empiecen a dejarse, hacer el estudio, a dejarse ver con el médico, quizás un procedimiento después va a venir, no sabemos, pero ya empiezan a relajarse, ¿no? Y a entender de que aquí lo podemos atender mejor. Entonces, darles confianza, ¿no? Que no tengan miedo. Y cualquier cosa que siente, usted lo dice, nosotros estamos escuchándolo, no nos vamos a ir de aquí, estamos con usted. Y va a ser solamente una pinchadita, ¿no? Relájese. No, suelte el hombro, mire, está tenso, ¿no? Tocarle por aquí. Como le decía, a veces hace falta hablar más con ese paciente. Y muchas veces yo he sentido que de solo hablarle terminan llorando. Entonces sabías entender a mí de que están cargados. ¿Cargados de qué? Solo Dios sabe. Entonces, relájese, no va a pasar nada, no piense mal. Es que este diagnóstico, ¿no? Que el doctor me dio. Sí, pero ahora confíe. Lo que va a tener que hacer el doctor lo hace, confíe en el médico, pero pida a Dios que tome dirección de todo este cuadro, de toda su vida. Relájese. Sea relajadito. Pero esa es la satisfacción que uno tiene, digamos, ¿no? De poder asistir a esa persona en lo que necesita. Entonces, el amor en este caso hacia el paciente, o sea, uno pensaría que el servicio de lo que se trata es, ¿no? De que el paciente entre en hora, salga en hora, que el estudio esté bien hecho. Uno pensaría que de eso se trata, pero por lo menos la otra mitad, o quizás más todavía, es que el paciente se sienta humano y no sienta que es un proceso. Un número, ¿no? O un número. Porque sí, eso que dice tiene razón. Había un tiempo en el que queríamos cuantificar, digamos, qué tiempo demorábamos con cada paciente para ir marcando cuántos pacientes se ponen al día. Es difícil. Hay pacientes en los que están entrando con miedo y no le podemos decir, y ahora sáquese la ropa y póngase la otra y no, y apresurarlo. No, también hay edades, también hay dolencia. Es que toma más tiempo el cambiarse. Entonces, bueno, tiene que ser paciente. Nosotros tenemos que aprender a ser pacientes, aprender al paciente. En otros lugares, o sea, en otras áreas de la clínica, ¿qué mensaje le daría a las personas de la clínica? Hoy donde hoy estamos, ¿qué piensa? ¿Qué les diría? ¿Hacia dónde debiéramos ir? ¿Qué sueña para la clínica? Hace unos 30 años, cuando recién llegué aquí, me gustó cómo la clínica era, su organización. Me acuerdo en ese tiempo la señora Chichi era la administradora, pero siempre decía, si hay algo que no está bien, díganmelo, ¿no? Algún material que ustedes vean que no funciona, avísenme. Entonces nosotros teníamos la libertad de decirle, mire, esta franula o esta aguja o este material es así, le decíamos los defectos y ella inmediatamente nos cambiaba. Entonces a mí me daba la libertad de opinar. Entonces, lo que yo sé, más la comodidad que la clínica da para poderlo elaborar lo que yo sé. Entonces, era mi confianza. Por eso decidí quedarme aquí. Entonces, a diferencia de otros lugares donde estuve, no había limitaciones en material, limitaciones en ciertas cosas. Entonces, lo que sabes te limita a veces el no tener el material aquí en la clínica y todo. Entonces, yo al personal decirles que amen lo que hacen, primeramente, porque dice mucho de una persona, ¿no? De un profesional, que se evita la polera en la clínica. ¿Cómo le decía a alguien, bueno, amar lo que hace? Pero obviamente no amar lo que hace porque alguien le diga. Entonces, ¿cuál es el camino hacia amar lo que uno hace? O hacia decir, esto no es para mí, quizás la clínica femenina no es para mí, quizás me voy a ir a otro lugar o quizás voy a cambiar de profesión, ¿no? ¿O qué? Porque no es, digamos, amar lo que haces, pero no lo vas a amar porque alguien te diga cuál es el camino que tienes que seguir para hacer las cosas que uno ama. O sea, no comprendo. Cuando dicen, o sea, yo soy profesional, estudié algo, tengo que amar lo que estudié. Es que no le hallo otra respuesta. Ahora, si estudié por estudiar, se va a notar, como así, que me casé con ese y lo tengo que amar, digamos, pero no por nada. Es diferente. A ver, sucede, uno ve en los hospitales, en las clínicas, en los lugares de trabajo que hay mucha gente que, y al ver aquí algunos datos estadísticos. En el mundo, y esto a veces depende del momento que uno hace este tipo de encuestas, ¿no? Porque a vos te pueden preguntar, oye, además el lugar donde vos trabajás y pues sé que ese día alguien hizo algo y te estás molesto, ¿no? Y al día siguiente lo amás, pero ese día quizás no lo amabas, ¿no? Pero en general hay un porcentaje de personas bajo en las empresas. Cambia en diferentes lugares, en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica. Supongamos que más o menos un 10% de la gente es la que realmente no está comprometida con su lugar de trabajo a pleno. Después hay un porcentaje de gente que solamente hacen dos cosas. Marcan a la entrada y marcan a la salida. Esas son las dos cosas que hacen, ¿no?
Y después tenés un grupo de personas que está activamente en contra de la empresa. Y ese no solamente no hace nada, sino hace cosas en contra. Y ahí más o menos para ponerlo en términos de que las personas entendamos, si estamos en un barco, tenés alguna gente que va remando en el mismo lugar, tenés alguna gente que se hace, ¿no? Hecho el que rema, pero no rema. Y hay otros que reman y un que reman a la contra, ¿no? Y así somos en las organizaciones. Los que reman en contra, que tienen como un odio, una molestia, ¿no? Me la van a pagar. A veces no sé si es consciente o inconsciente, pero son como que los que siembran discordia, ¿no? Los que siempre están hablando mal para su lugar de trabajo, ¿no? Los que siempre están hablando mal para sus compañeros. Y los otros, los que no hacen nada o hacen lo mínimo posible. Existe eso en las organizaciones. Obviamente no se trata de que simplemente le diga, oye, ¿no? O delegar, oye, hace tu trabajo. Inclusive probablemente si a usted, por ejemplo, este es su amor, alguna vez le dijo, vete, tienes que amar lo que hace. O sea, ¿usted piensa que ese amor viene de ahí o viene de algún lado diferente? De la abundancia del corazón, la boca habla. Y definitivamente, cuando uno disfruta lo que hace, va a amar lo que hace. Pero si para una persona es pesado lo que hace, va a contar la hora para irse, digamos. No es eso, no, que marcan apenas de pierda y apenas vienen, marca y quieren irse ya, ¿no? Pero a esa persona yo le diría, no, que disfruten. La vida es una sola, la oportunidad de trabajo es esta, aprovechenla, disfruten lo que hace, dé todo su potencial, no se limite, porque yo sé que hay muchas personas que son potencialmente grandes personas y hay otras personas que están limitadas, ¿sí? No dicen nada, no hacen nada porque se sienten cohibidas, pero esa es la parte que aquí en la clínica yo he visto que hay libertad, digamos, ¿no? De que puedan desarrollarse. Entonces sean libres, disfruten lo que hacen. Simplemente eso, así de sencillo. Claro. Ahí usted decía, por ejemplo, que tía Chichi, cuando era la administradora, ¿no? Le decían qué materiales necesitan, qué le funciona, qué no le funciona. Díganme, ¿no? Díganme para que yo les ayude. En este caso, eso evoluciona yendo hacia mi persona, ¿no? A mí no me digan. Por favor, no me digan. Por favor, véanlo ustedes. Porque ahí ustedes saben de materiales y si no saben tienen que aprender. Yo no tengo una formación de enfermería, por lo tanto, yo no tengo por qué saber más que ustedes, ¿no? Sobre el tema de equipamiento. Entonces ahí hay una forma de pensar, ¿no? Que uno puede decir, yo estoy para ayudarte a vos. Decime en qué te puedo ayudar. No, en este caso no sabes qué. Tenés toda la capacidad de hacerlo. Hacerlo directamente. Hágalo directamente. Porque las personas, algo que sucede con el tema de ser jefe, y lo he hecho muchos años, y por eso sé que nos juntábamos en la reunión, supongamos, de imagenología. Nos juntábamos y decíamos, okay, ¿qué quieren? ¿Qué hay que mejorar? Y yo tomaba nota de todo lo que había que mejorar. Estaba Pechiche ahí presente, ¿no? Y después éramos nosotros como los que teníamos que hacer las mejoras. Ahí la gente te mira y sigue pensando que un tercero le va a solucionar su vida, ¿no? Y eso está bien. Para ese momento quizás era una práctica más avanzada que lo que había en su momento, digamos, que básicamente era ni te escucho, ¿no? Yo sé cuál es el material que yo te voy a dar y ni me digas cuál es tu opinión porque yo soy el que sé, ¿no? Pero ahora que lo llevamos al próximo nivel, ¿no? Justamente es, ¿por qué vas a decir a mí cuál es el material que necesitas? ¿Por qué no lo ves vos? ¿Por qué no lo ves vos directamente con la gente, supongamos que de almacenes, ¿no? Ahora, si hay algún tema que yo te pueda ayudar, con gusto buscame, estoy para ayudarte en lo que te pueda ayudar. Pero ya no bajo esa mirada de que yo te voy a solucionar tus problemas, porque tus problemas te los tenés que solucionar vos. Y eso te lleva a esa libertad que hablamos, porque si uno mira la cantidad de problemas que hay en una clínica, la cantidad de temas a solucionar son muchos. Entonces, si todo va a pasar por la mano de una persona, o 2 personas, o 5 personas, se vuelve lento, se vuelve burocrático. Ahora, si todas las personas en la clínica, con todo el potencial ese que ustedes
nos comenta que se ve, empiezan a entender que yo puedo ser parte de él, ¿no? Si veo un problema, yo puedo ser parte de la solución, de la forma más inteligente que sea. Repito, no significa que porque yo veo a un paciente que está sangrando, yo voy a ir a ponerle la curita, porque yo no sé de eso. Pero si yo veo algo, aunque yo no sepa cómo solucionarlo, sí puedo buscar a la gente, ¿no? que lo puede solucionar. O sí tengo que tener la firmeza de decir, oye, no, esto no está bien. Oye, ¿por qué estás atendiendo al paciente así? ¿Te gustaría que atiendan a tu madre de la forma que estás atendiendo vos? ¿No? Entonces, sí todos podemos ser parte de la solución con la mirada adecuada y con la inteligencia y con la sabiduría. Y no es esa libertad que hoy día tenemos, no es hago lo que me da la gana. Todo lo contrario. Inclusive es más bien a quién busco para que me... No es que nadie me pueda decir algo, no, todo lo contrario. Busco a quien me pueda enseñar sobre el tema. Si es algo de enfermería, busco de enfermería. Si es algo de administración, busco a quien fuera. Si es un tema de producto, hoy hablo con la gente que hace compras. No. Entonces, ¿cómo lo solucionarías esto de la forma más inteligente posible? Pero las libertades en un hospital o en cualquier empresa son centrales para que las personas tengan la libertad de poder solucionar los temas. Porque si no, los temas se van quedando. Y lo peor de todo es que no era solamente responsabilidad del jefe, era porque también la gente decía, ¿para qué lo voy a solucionar yo? Que lo solucione el jefe. Y después cuando el jefe no lo solucionaba, decía, ay, ¿qué jefe? ¿No? Que es el malazo mi jefe, no soluciona nada. Y ahora que nosotros ya tenemos la posibilidad de solucionarnos, empezamos a darnos cuenta, que no había sido tan fácil, ¿no? Y empezás a aprender. Nada es fácil la primera vez, pero tenés que empezar a hacerlo. Viendo hacia afuera, en la ciudad, en el país, en el mundo en que vivimos, ¿qué debieran hacer diferente las empresas? Hablamos del amor y estoy 100% de acuerdo. Y el amor es principalmente estar más pendiente de los demás, ¿no? Que de mí mismo. Inclusive aceptar a los demás como son. Y si voy a tratar de cambiar a alguien, intentaré que sea cambiar yo mismo. Que el mundo está al revés y queremos cambiar a todo mundo menos a nosotros mismos, ¿no? Sí. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos todo el tiempo, ¿no? ¿Qué mensaje le darían a las empresas afuera y qué ha visto que funciona, que de verdad funciona a nivel empresa? ¿Cómo cambiamos el mundo? En la clínica ya hubo este cambio, ¿no? Esta estrategia que hay donde todos, como decía usted, ¿no? De alguna forma, digamos, administrarse uno mismo, ¿no? Y decir, a ver, estoy haciendo buen uso de este material, ¿cómo lo podría controlar? ¿Cómo podría cuidar? ¿Cómo podría ser pedido? ¿Cuántas veces tendría que ser el pedido? O sea, ya hemos entrado en ese ritmo, nuevo ritmo de trabajo. Y uno se va dando cuenta, ¿no? De que hay cosas que uno puede controlar, uno puede manejarlo. Y ya no había sido del jefe, sino uno lo puede hacer. Entonces, como que va creando confianza en lo que está haciendo. Músculo. Exactamente. Entonces, ya uno no le tiene miedo a muchas cosas, ¿no? Que antes que se quede el jefe, ¿no? Y el jefe terminaba, claro, obviamente, con el carácter que tenía y no quería ni escuchar ya, ¿no? No quería escuchar, no, porque eran muchas, como usted dice, los problemas que hay que atender. En cambio, ahora cada equipo se organiza, conversamos, buscamos estrategias, digamos, de apoyarnos de un equipo a otro equipo cuando hay alguna falencia. Porque ya vemos que no había sido del administrador, ¿no? Había sido de nosotras mismas, tal vez. Más algo, un apoyo extra que necesita otro equipo. Entonces, la libertad de pedirnos apoyo entre equipo de diferentes ambientes, por ejemplo, de imágenes, diría yo, enfermería imágenes, algunos temas que conversar para pulir y no haya problema, apoyo, ¿no? Entre uno y otro, más compañerismo, de más confianza, hace que uno como profesional se desarrolle, pues, ¿no? Porque todas esas cosas nos hacen desarrollarnos. Yo sé que yendo a otro lugar, a otra empresa, donde están tan enmarcados, quizás puede hacer un cambio también ahí, ¿no? Enseñándoles la libertad y a saber administrar bien las cosas, porque uno tiene que administrar bien el lugar donde trabaja, porque es el material con el que trabaja. Uno de los temas centrales cuando empezamos este camino que nos hacían, en Bolivia no se puede, en salud no se puede. Usted, dentro de lo que ha visto, ¿usted piensa que las empresas bolivianas mejorarían si empezaran a ver el mundo, digamos, bajo este lente de quizás de más amor? Yo creo que sí, cambiaría mucho. Yo leí un libro que me prestaron en la administración y en ese libro había algo que me marcó. Decía que había un guardia que todos los días lo encontraban a la entrada, a la salida, pero siempre el guardia estaba cabeceando, todo el tiempo cabeceando. Y uno a veces ve gente, ¿no? Así aburrida en su sitio de trabajo. Y claro, esa persona debe estar cansada porque son tantas horas y tiene que esperar ahí sentado. Pero también hace mención de que cuando esa empresa empezó a cambiar, así como nosotros lo estamos haciendo, le dieron libertad a esa persona
le preguntaron que qué sabía hacer y él dijo que sabía hacer algo de empaque de pernos, algo así. Entonces le dieron la libertad de entrar a otro lugar donde no lo habían, o sea, lo tomaron para guardia, pero le dieron la libertad de poderse desarrollar en algo que él sabía hacerlo. Y ahí lo vieron ya nunca más cabeceando y feliz de lo que hacía y producía hartísimo. Y a veces ocurre eso, que hay personas que quizás están limitadas por la necesidad de entrar a trabajo a una función, pero cuando ya le dan la libertad de poder crecer en esa función y crecer a otro nivel, entonces la persona da más de su potencial, ¿no? Y eso es lo que yo he visto aquí, que hay personas que ya han salido de donde estaban, están en otro lugar de trabajo, en la misma institución. Y eso hace que crezca, toda institución va a crecer porque los bolivianos son muy inteligentes, ¿por qué no? Así que yo creo que las empresas también crecen, en todos lados se puede, aquí también se puede. Invitamos a las empresas de nuestro amado país, ¿no? Para que vean que existen otras formas. Sí. Porque tenemos muy metidos en nuestra cabeza que quizás en Bolivia no se puede, que si le das mucha libertad, ¿no? Se te va a subir, como decimos nosotros, al cuello. Al cuello, ¿no? Que si le das la mano se agarran del codo, ¿no? Que si la gente no la apretas nos rinden, ¿no? Que puros creencias, ¿no? Que no son ciertas. Y por otro lado, obviamente, también las personas que trabajan también llegan a un lugar, ¿no? Diciendo, no, ¿yo para qué me voy a esforzar si la gente, si quizás el dueño, yo no le importo al dueño, ¿no? Si a la primera me van a votar. Y se va creando esa relación tóxica, pues, ¿no? Sí. Que es lo que existe en el mundo, ¿no? Las relaciones tóxicas donde todo es desconfianza. Y donde hay desconfianza, se vuelve un infierno para ambas partes. Entonces, lo que nosotros proponemos, y que en el mundo se está dando, aunque en Bolivia creo que somos pioneros en este campo, pero en el mundo se está dando, aunque cuesta mucho porque a la gente no le gusta soltar el poder y no le gusta cambiar, pero vale la pena romper todas las tradiciones que existen con respecto a la empresa, porque, y ese es el mensaje que transmitimos, son falsas, que la gente no va a amar nunca lo que hace, ¿no? Que tenés que obligarlo, que tenés que llenarlo de reglas, tenés que controlarlo, ¿no? El otro día dando ejemplo. Así generalmente los jefes terminan siendo odiados, ¿no? No, pero estaba pensando, y es muy fácil, uno entiende por qué es tan fácil terminar así. No sé, supongamos que se pierde algo, ¿no? Y me dicen, ok, pero tenemos que volver a revisar los bolsones de la gente. Yo le digo, en los lugares donde revisan los bolsones de la gente, no se roban las cosas, se roban. Entonces, ¿por qué vamos a seguir haciendo lo que no funciona? ¿No? Supongamos el tema de la marcación. Que si no hay marcación, la cosa no va a funcionar. En Bolivia hay temas legales ligados a la marcación, pero yo digo, los lugares donde exigen la marcación, ¿la gente funcionan de verdad? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que si la gente no es capaz de llegar a trabajar porque quiere y va a llegar por una marcación, ya empezaste mal, estás muerto. Nosotros en las empresas necesitamos que las personas amen lo que hacen, porque eso es, ¿no? Digamos, a nivel de servicio en la clínica, nosotros tenemos que dar un servicio donde los pacientes sientan el amor de las personas que están atendiendo. Y si no tenés eso, para mí no tenés empresa. En algo te va a ayudar la marcación, en algo te va a ayudar el revisar de los bolsones a la salida, en algo te va a ayudar que el jefe les diga qué hacer todo el tiempo, no. En algo va a ayudar todas las prácticas que son del año de la papaya, que ni para ese momento debieron haber salido. Estaba conversando con mi hijo y me decía, ¿sabes qué? Ya el colegio parece una cárcel, ¿no? Me decía, todo el tiempo nos revisan las mochilas, todo el tiempo nos revisan los celulares, todo el tiempo nos revisan qué estamos tomando, ¿no? Porque para ver, digamos, si no hay algo, si no están haciendo algo malo todo el tiempo, entonces se vuelve una cárcel. En un colegio. Y esa es nuestra sociedad, esa es la mentalidad que tenemos. Tenemos la mentalidad de carcelero. Queremos todo el tiempo, ¿no? Estar exigiéndole a los demás que hagan las cosas que a veces nosotros no cumplimos. Cuando la respuesta está, usted la dijo al principio, ¿no? Está en el amor. Estamos dando en nuestro colegio amor a los niños. Estamos dando ejemplo, ¿no? Estamos en la empresa dando amor a las personas. Se traduce en algo muy simple, pero nos olvidamos. Lo que sucede a veces empieza, ¿no? A veces lo que ahora se está viviendo es que en los colegios, puede ser que estén en los colegios que decimos, ¿no? Son bien estrictos. Son así como dice, ¿no? Parecen cárcel. Hay todo lo opuesto, también todo lo contrario. Hay colegios que, pucha, ni lo miran al niño, ¿no? Y bueno, hay de todo. Pero empieza en casa. Sé permisivo, pero también sé autoridad.
no dejes de ser padre, ¿no? Porque paternidad es dar amor, pero también ser autoridad. No puedes ser amigo a la hora de ser autoridad. Es que parte del amor es justamente la responsabilidad. Y tampoco, por eso yo le decía, ¿dónde está que yo soy? Porque a veces la gente puede decirnos que Betty es un amor de persona. Y cuando haces algo malo te lo dice. No, porque cuida las relaciones. Es que eso no es amor. Claro, no es honestidad. No es amor. El amor tiene que ser honesto. Y la honestidad significa ser franco y decir las cosas como son. Si está mal esto, o me molesta esto que estás haciendo, o no lo vuelvas a hacer porque mira, esto está así, o está afectando al equipo, o está molestando esto. Tenemos que ser como estábamos hablando, ¿no? Ser administradores, buenos administradores. ¿Administradores de qué? No solamente de lo que estamos haciendo con las manos, sino de lo que estamos administrando con la mente también. Si mismo los pensamientos lo empieza a rumorear, el chisme va a abundar en el lugar donde trabajo, digamos. Y con esto podemos ir cerrando con esta idea. A mí me queda clarísimo que dentro de la organización, el amor es hacer lo que uno tiene que hacer para lo que sea lo mejor para la organización en el largo plazo. Y, por ejemplo, si tenemos una persona que no cumple su trabajo, esa persona se tiene que ir. O sea, no me queda duda de eso. Porque le hace un daño a la organización, le hace un daño al equipo, le hace un daño a esa misma persona y le puede terminar haciendo un daño al cliente. Entonces yo no tengo duda de eso. Pero, y esto no es por autogestión, pero en las empresas, digamos, en cuántos hospitales uno no despide a un amigo, ¿no? Porque es mi amigo de toda la vida. Y ahí vos estás mezclando y no estás actuando de forma amorosa hacia lo que decís amar, porque decís amar la organización donde está y permitís que esté alguien que no tiene que estar en esa organización. Entonces, el actuar de forma adecuada es parte del amor, ¿no? El ser correcto con todas las personas es parte del amor. El despedir a alguien es parte del amor. Ahora, lo tenés que hacer, ¿no?, de una forma amorosa, que es, si la persona no está actuando bien, decirle, ¿no?, informarle, quizás darle una oportunidad, lo que fuera, pero en algún momento tenés que tomar la decisión. Y mientras más rápido, creo que sos más amoroso por todas las personas. Pero en general, y para eso tenemos el podcast, en general la forma que hacemos empresa no tiene mucho amor y no tiene mucho sentido, ¿no? Y después los resultados obvios se ven. Y yo pienso que soy el mejor amigo del mundo teniendo a una amiga enfermera, ¿no?, que no debiera estar. Y el día de mañana, ¿quién paga las consecuencias de eso? Pagamos nosotros mismos. Los pacientes, en este caso, no hablando de la clínica. Y bueno, y no le llamo amistad a eso, ¿no? Porque tarde o temprano siempre va a terminar mal. No es amistad. Porque lo que está mal después. No es amistad. Entonces no hay futuro en eso. Entonces, yo creo, y con eso resumo el podcast, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Definitivamente. Y cuando cambiamos nuestra forma de pensar, empezamos a ser diferentes, ¿no? Creo que el desarrollo de las personas, que es lo que hemos hablado el día de hoy, va ligado por sobre todo eso. ¿Cuál es mi forma de pensar? ¿Cuál es mi referencia? ¿Estoy pensando en mí? ¿Estoy pensando en los demás? ¿No? ¿Estoy actuando de forma egoísta? ¿O estoy actuando de una forma que sea tendiente hacia el bien de todos, ¿no? Y creo que esa empatía que usted mencionaba hace que cambiemos la forma de cómo tratamos al paciente. Yo le agradezco, Betty, la conversación del día de hoy. Creo que refuerza lo que estamos haciendo y, bueno, transmitimos el amor hacia dentro de las organizaciones, ir aprendiendo y redefiniendo lo que significa el amor dentro de las organizaciones. Le agradezco muchísimo, Betty. Gracias. A ustedes, gracias por esta invitación y de verdad, solamente disfrutar de la vida. Nos gusta decir, no, hay que disfrutar la vida. Disfrútela, disfrutando de lo que sabe hacer. Con eso terminaría yo esta conversación. Gracias, Betty. Gracias. Hasta luego.